tardes a todas las personas que siguen esta transmisión en esta subsección Al lado. El día de hoy me encuentro con Valentina Jasso, quien es representante de Católicas por el Derecho a Decidir en Oaxaca, y me encuentro también con Fray Julián Cruz Alta, quien es asesor y cofundador de Católicas por el Derecho a Decidir México. Bienvenida y bienvenido. Me gustaría empezar preguntándoles, y para que nuestro auditorio pudiera también estar en contexto, ¿qué es la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir? Bueno, Católicas por el Derecho a Decidir es una organización que se formó hace más de 25 años. Es una organización que trabaja sin fines de lucro y está integrada principalmente por mujeres por mujeres católicas en su gran mayoría. Y esta organización en general defendemos la laicidad del Estado y los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia. Todo esto o estos temas los trabajamos y los defendemos desde una perspectiva ética, católica y feminista. Entonces, parte de lo que desde Católicas por el Derecho a Decidir también se hace es informar a las mujeres, informar a la sociedad en general sobre el acceso al aborto de manera legal, o lo que podemos decir el derecho a decidir. Hay personas que colaboran con Católicas por el Derecho a Decidir de otros estados. Las oficinas centrales las podemos encontrar en la Ciudad de México, y aquí en Oaxaca somos una colectiva quienes estamos colaborando directamente con Católicas por el Derecho a Decidir, que es la colectiva de las consejeras. Pero sí hay algunas otras personas en otros estados, como en Colima, por ejemplo, había compañeras en Querétaro, están otras compañeras en Veracruz, por mencionar algunos lugares. Somos una red latinoamericana, estamos en 11 países de América Latina y el Caribe y en España. Entonces México pertenece a la red latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Cómo es que surge esta asociación? En 1992, Catholic for a Free Choice, que es una organización de Washington, Estados Unidos, tiene interés de que gente católica de América Latina empiece a organizarse para defender sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces iniciamos el proyecto en México en 1992, y es hasta el 94 que se crea la Asociación Civil. Católicas aparece ya públicamente en el 94, cuando vemos que ya hay condiciones en el país para hablar públicamente de aborto y los derechos reproductivos. Antes, a pesar que desde el 92 tenemos trabajo, no era un trabajo público, no teníamos oficina pública y no éramos una asociación civil. Con el levantamiento del 94 cambian las condiciones en el país. Vemos a la sociedad civil organizada, las ONGs que aparecen. Entonces vemos que hay condiciones de empezar a hablar públicamente de ética, que es nuestro fuerte, hablar de ética, de bioética y derechos sexuales y reproductivos. Entonces vemos condiciones ya del 94 de empezar un amplio trabajo público de estos temas. Sin duda alguna es muy importante poder poner al tema público los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ustedes como organización veo que tienen una campaña que se llama Otra Mirada Católica del Aborto. Me gustaría que me pudieran comentar un poquito de qué va esta campaña. Bueno, esta es una campaña que se decidió presentar aquí en Oaxaca. Es una campaña que podemos decir que es como una campaña renovada, porque en el año de 2010 ya tuvimos otra mirada católica del aborto, pero en el 2010 pues sabemos que todavía no estaba despenalizado en la Ciudad de México, no estaba despenalizado en Oaxaca, y lo que queremos con esta campaña es que también se vea desde otra perspectiva el tema del aborto. Esta campaña pretende contribuir a reafirmar la autoridad moral de todas las mujeres para tomar decisiones sobre su vida reproductiva. Está dirigida principalmente a mujeres y jóvenes católicas, también para informar que en la tradición católica y en la Iglesia existen diferentes posturas sobre el aborto, ¿no? Que a lo largo de toda la historia dentro de la Iglesia no ha habido una sola postura, sino que ha ido cambiando. Y también, algo muy importante, informar a las mujeres, a las jóvenes católicas que esta Iglesia no condena el aborto en algunas circunstancias.
También otro de los objetivos que tenemos con esta campaña es apoyar o disminuir la culpa que se puede asociar a la decisión de la interrupción de un embarazo, sobre todo entre las mujeres y las jóvenes católicas. Es muy importante lo que mencionas porque justamente esta carga que había existido durante muchos años hacia las mujeres, o esta doble recriminación, pues había sin duda alguna disminuido el poder ejercer sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Me gustaría también saber cómo puede ayudar la comunidad católica para que las mujeres que interrumpen su embarazo cuenten con acompañamiento y sus decisiones sean respetadas. Hay una larga tradición católica, de principios católicos. La primera ayuda son con nuestra propia tradición católica. Una cosa es lo tradicional y otra es la tradición. La tradición es la larga experiencia de 2000 años de esta Iglesia Católica. Lo tradicional es lo que se ha vuelto en los últimos 100 años. Entonces, la tradición católica implica los principios católicos. Lo tradicional es lo que la gente repite en nuestros contemporáneos, en Oaxaca y en mucho. Entonces hay que hacer la diferencia. Cuando nosotros hablamos de la tradición, son principios. Uno es la libertad de la conciencia, que la conciencia es individual, es personal. La conciencia en la tradición católica es la voz de Dios, es donde entro en comunicación con la divinidad. Entonces las mujeres tienen libertad de conciencia porque también entran en este diálogo con la divinidad, no solo los hombres. En la tradición patriarcal machista, la libertad de conciencia es un principio católico básico para hombres y mujeres. Es individual la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es la clave de la salvación de todos los seres humanos, desde el primero al último. Y ya lo reivindica el Concilio Vaticano II en los años 60, hace 55 años, que es un principio católico. Ya en los años 70, el que llegó a ser Papa Benedicto XVI, él decía que a la primera que hay que obedecer primero es a la conciencia, incluso en contra de lo que diga la autoridad eclesiástica. Entonces, en Católicas, por el derecho a decir, reivindicamos este principio básico de la libertad de conciencia. El ser humano es libre. Dios nos dio esta autonomía de decidir. En el caso de la interrupción del embarazo, la Iglesia Católica ha cambiado de posturas muchas veces a lo largo de la historia. Entonces, no hay un principio absoluto. En 2000 años hemos dicho lo mismo. Aunque la gente cree que en 2000 años la Iglesia Católica ha prohibido el aborto, no es cierto. Son los últimos 100 años. Eso no hace una larga tradición. Ha cambiado. Antes la Iglesia Católica decía otra cosa, en la Edad Media decía otra cosa, en el año 400 decía otra cosa. Entonces, cuando no hay doctrina es cuando 2000 años hemos dicho lo mismo. Por ejemplo, en el caso de libertad de conciencia hay doctrina, porque 2000 años el catolicismo ha defendido la libertad de conciencia. Cuando no hay doctrina hay enseñanza, y la enseñanza va cambiando de una época a otra. Entonces, ¿a qué enseñanza me adhiero? A la que mi conciencia le parezca la mejor. Eso se llama el probabilismo. Cuando no hay certeza, se le regresa. Entonces, es otro principio católico el probabilismo. Otro principio es el mal menor. Cuando tengo que tomar decisiones que causan menos daño. Y esto lo va a decir la persona implicada. Para mí, desde fuera, interrumpir el embarazo no es mi cuerpo. No voy a crear yo esas criaturas si nacen yo. Entonces, ¿quién tiene que decidir? La mujer. ¿Qué le causa menor daño? A veces, en ciertas circunstancias, lo menos dañino es interrumpir un embarazo. En otras es lo más dañino. ¿Quién lo va a decidir? Para que una mujer pueda decidir en libertad de conciencia. Si en Católicas no nos interesa que todo Oaxaca aborte, no es nuestro objetivo. No tenemos clínicas, no somos médicos, no es negocio. Nos importa que las mujeres en Oaxaca decidan en libertad de conciencia. No las obliguen desde afuera a interrumpir o a continuar. Nosotros no nos preocupa que todas aborten. Nos interesa que lo que decida esa mujer sea respetado, sea continuar con su embarazo o sea interrumpir un embarazo, porque esa es la libertad de conciencia, uno camino o el otro. Nosotros lo que nos interesa es que la mujer sea libre de elegir. Eso se llama el derecho a decidir. Entonces, el mundo católico sí tiene principios para apoyar este derecho a decidir.
Muchas gracias, es muy interesante lo que dices, Julián, sobre todo porque ha existido una culpa generalizada y asociada hacia las mujeres que han decidido abortar en algún momento de su vida. Es muy importante lo que comentas. Me gustaría saber, ¿esta campaña tiene ciertas particularidades? Sí, la diferencia que tiene esta versión de la campaña es que en esta ocasión está dirigida específicamente para la comunidad oaxaqueña y sobre todo para las mujeres que hablan zapoteco del Valle. Entonces, esta campaña se tradujo, bueno, consta de, hicimos spots de radio, ¿no? Tuvimos para difundirla, tenemos una página web que está de manera permanente y tenemos también un Facebook y un Instagram, ¿no? Entonces se hicieron publicaciones durante 2020 y 2021 en esas páginas para que pudiera pues tener más alcance. Pero también hicimos 2 spots de radio. En esos spots explica todo lo que viene de la campaña, ¿no? Y estos spots fueron traducidos, como te mencionaba, al zapoteco del Valle. Para la traducción, quienes hicieron la traducción fueron las compañeras de CEPIADET y ellas, bueno, que ya tienen como una larga trayectoria en traducción y también en el tema de derechos humanos. Entonces, fueron las personas más acertadas para poder traducir esta campaña y que no perdiera la esencia de la misma, ¿no? Porque sabemos también que pues en los idiomas o lenguas que diferentes al castellano, a veces no hay palabras, ¿no? Como para que se pueda traducir, o tal vez la palabra aborto no hay como una palabra específica, sino que es como la acción, ¿no? Entonces, las compañeras de CEPIADET pues acertaron muy bien en su traducción. Y eso respondiendo a los spots. Muy bien, muchas gracias. Sin duda alguna, Oaxaca pues tiene una cultura muy amplia y las lenguas, el idioma que se habla aquí es diferenciado. Entonces es muy importante que se estén promoviendo este tipo de acciones porque ciertamente nuestra población en su mayoría es población indígena que se autoadscribe como tal. Me gustaría saber dónde podemos encontrarlos, tienen alguna página, algunos números en los cuales pudiéramos contactarlos o las personas que nos están viendo pudieran tener más información respecto a esta campaña o respecto a la organización que ustedes están impulsando. Claro. Pueden encontrar información sobre Católicas por el Derecho a Decidir directamente en nuestra página web, que es www.catolicasmexico.org, y de la misma forma pueden encontrar información en la página Otra Mirada Católica del Aborto. Y también pueden encontrar información directamente en redes sociales, en el Facebook y el Instagram. Y, ¿qué más? Pues, también tenemos actualmente parte de la campaña, tenemos una publicidad en medallones de autobuses, entonces esa seguramente los pueden ver circulando por la ciudad, aunque ya está próxima a terminarse. ¿Qué tiempo tiene esta campaña? ¿Qué tiempo va a durar? En general empezó a finales del 2020 y pues va a continuar por lo menos a finales de este año. Ustedes como asociación Católicas por el Derecho a Decidir, ¿cuáles son los servicios que brindan? Pues nosotros brindamos acompañamiento espiritual a las personas que tienen dudas desde su religión y espiritualidad sobre este tema. Damos información desde la ética, damos cursos, talleres, trabajamos muy de la mano para cambiar la ley del Código Penal, despenalizar el aborto. Trabajamos con los señores y señoras diputados en dar argumentación bioética en este sentido. Actualmente trabajamos con la Secretaría de Salud para capacitar en estos temas a los ginecólogos y ginecólogas de la Secretaría de Salud de Oaxaca. Entonces, y el acompañamiento espiritual directo a las mujeres, es decir, canalizamos, como no somos médicos ni personal de salud, quien necesita ejecutar una intervención, canalizamos, sea la Secretaría de Salud o organizaciones que tienen personal de salud para hacer estas interrupciones. Nosotros lo que directamente acompañamos es el asunto espiritual. Las dudas religiosas o éticas que tengan las mujeres, hay todo un grupo en Oaxaca de acompañantes espirituales para este sentido.
Pues muchas gracias por toda esta información que nos brindan. Sin duda alguna va a abonar para que cada vez sean más las mujeres que estén conscientes de que son ellas las que tienen que decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Y sin duda alguna es fundamental que además de la promoción, también tengamos el acompañamiento y sobre todo las cuestiones de planificación y las cuestiones médicas. Este espacio está abierto para todas las personas. Alado y Tercer Espacio se ha caracterizado justamente por promover los derechos humanos y en este caso difundir los derechos humanos de las mujeres. Me dio mucho gusto que hayan estado con nosotros aquí en Alado y gracias a ustedes que nos están viendo desde esta transmisión, los invito a que puedan seguirnos en otra sección más de esta, su sección Alado. Gracias. Gracias.